Entonces iniciemos este tiempo con una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor y pues arrancar como debe ser el estudio. Señor, gracias por este día, ya que venimos entrando en la noche, Señor, porque nos has traído hasta este momento, porque has sido tú perseverándonos en la fe y también dándonos horas cada vez más de vida, Señor, para aprender más de ti, para buscarte, que es el anhelo que tenemos en nuestro corazón. Y si hay alguno de mis hermanos que quizás todavía no tiene este anhelo, Señor, dáselo para que unánimes busquemos, Señor, tu palabra, tu refugio, tu esperanza, y que de esa manera podamos conocer al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y poder tener la esperanza que solamente podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció de una vez y por siempre por todos nuestros pecados, y ahora durante este tiempo de estudio, que podamos verlo a Él, para poder ver su gloria, para poder ver su obra y comprender que esto se trata de Él, de su vida, de su obra perfecta en cada uno de nosotros, y que así también, conociéndolo día en día, cumplamos el propósito por el cual todavía estamos acá, que es para conocerlo y darlo a conocer a los hombres. Te pedimos esto en el nombre de tu amor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ya esta es nuestra... Cambia el sonido, Steven. Está... Un segundo. Por favor. Creo que es un tema del internet, de la velocidad o algo por ahí. Entonces... Apágale ahí. Un segundo. No sé si me están... Uf, un segundo ahora. Silencias el computador y solamente el sonido del teléfono funciona. Sí, Tiene retorno, viejo Steve. Sí, ¿ya? ¿Mejoró? No sé si me están escuchando. Sí, estamos escuchando. Sí, mejoró. Y ahora sí mejor. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Les venía diciendo que esta es nuestra quinta sesión, donde vamos a hablar, como les había dicho la semana pasada, vamos a hablar sobre la gloria de Cristo como Mesías. Entonces, Te perdió el sonido, Steven. iniciar audio. ¿Quién se silenció usted? ¿Lo que me silencié yo mismo? No. Pero bueno, ya, ahora sí otra vez. Creo que fue Fernando que me... Pero ya, espero que ahora sí no tengamos interrupción. Listo, sabía que esto podía llegar a pasar, el computador ha estado realmente fallando un poco, entonces, bueno, el Señor inclusive en esto es soberano, y creo que darle también las gracias, porque esto nos muestra definitivamente que solamente Él es soberano sobre todas las cosas, y que nosotros podemos organizarnos, tener listo absolutamente las cosas, prender luces, alistar todo y que tener ensayos. Creo que lo hablábamos hace un rato con el pastor Fernando, y al final no sale, y es simplemente la voluntad también del Señor. Entonces eso nos muestra quién es Dios, y el lugar en el que nosotros debemos estar siempre, y ese en el lugar de las criaturas que cometen errores, que fallan constantemente. Nuevamente, nuestro estudio sobre la gloria de Cristo, vamos a hablar sobre
Cristo como Mesías, la gloria de Cristo como Mesías. Y la idea de hoy es adelantar nuestra quinta lección. Nos quedarían, si no estoy mal, nos quedarían 2 más adicionales a estas, entonces ya nos vamos acercando al final. Hemos visto la gloria de Cristo como creador, como eterno y también como Señor sobre todas las cosas, que fue las 2 últimas lecciones que pudimos ver. Yo les decía la otra vez, y hoy quisiera volverles a compartir el punto en donde hace poco nació nuestra segunda hija, Julieta. María José ya había nacido hace 3 años atrás, Julieta, en donde nosotros tuvimos esa espera de los 9 meses, ¿no? Los 9 meses previos. Digamos que uno se entera y es una noticia agradable, uno de verdad se pone muy contento, lo comparte con las demás personas y empieza esa dulce espera por la llegada del bebé, por saber qué sexo tiene, si va a ser niño, si es niña. Una vez uno se entera, pues empezar a organizar las cosas, la elección del nombre y todo lo demás, y uno empieza a preparar la llegada del bebé. Incluso hermanos en la iglesia muestran el amor de Cristo a través de regalos para ella, para Julieta. Tuvo bastantes regalos de la iglesia y es también una forma de darle la gloria al Señor y gracias al Señor por sus vidas también, por eso. Pero es algo que uno está como a las puertas. Y yo les contaba que cuando estuvimos en el último mes, cada vez que mi esposa sentía un dolor, cada vez que mi esposa manifestaba alguna molestia o incomodidad, yo todo el tiempo le decía, listo, ya, nos vamos. Incluso uno tiene la maleta lista ahí en la puerta para llevar, para salir a la clínica a ese recibimiento, a ese nacimiento de nuestra bebé. En el caso particular así fue con nosotros. Y siento que nosotros debíamos también tener la maleta lista en la puerta, a la espera del llamado de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo les hacía cuando iniciamos la lección, tomando también la anécdota que nos contaba Sebastián, es realmente usted está deseando, usted está anhelando ese regreso de Cristo por su iglesia, el que nos podamos encontrar. No sé si cuando usted sale a la calle, sale mirando al cielo a ver si de pronto ve alguna señal en el cielo de que está el Señor regresando por su iglesia. No sé si, digamos que las señales de lo que va a suceder, nosotros quizás no nos vayamos a dar cuenta porque eso va a ser repentino cuando el Señor venga por su iglesia y después cuando venga al juicio, pero realmente lo estamos, incluso está en nuestras oraciones pedir que el Señor venga, sabiendo que cuando Él venga vamos a estar completos en todo, vamos a tener absolutamente una bienaventuranza, una felicidad, un gozo completo en Dios. Eso para que nos vayamos también reflexionando sobre qué estamos anhelando nosotros frente a la venida del Señor. Hoy, quisiera compartirles un pasaje, vamos a ver si lo logramos. Quisiera compartirles un pasaje que se supone que es o no se supone, es como el central de este estudio o el verso clave de este estudio. Igual les pido también que tengan a mano sus Biblias para poder ir leyendo por si no me funciona el compartirles en la pantalla. Podamos también ustedes ir leyendo de nuestras Biblias los textos. Entonces acompáñenme a Mateo, el capítulo 16, el verso 13. Este texto ya fue predicado por nuestro pastor, al igual que el que tuvimos la vez pasada. Muy buen texto, una muy buena predicación. Si tienen la posibilidad de volverla a escuchar o si no la han escuchado, para que la busquen, Mateo 16 al 13, y es esa confesión de Pedro que es tan importante y es crucial en las Escrituras, y yo creo que también acá en los Evangelios. Dice esta porción de las Escrituras, Mateo 16 del verso 13 en adelante, dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. El Cristo. Y esto, el pasaje realmente base que sirve para nuestro estudio de hoy, es esa confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros escuchamos sobre Jesús, cuando se nos está enseñando sobre Jesús, muchas veces nosotros lo asociamos directamente con Cristo o viceversa. Cuando nos preguntan por Cristo, nos hablan de Cristo, nosotros lo asociamos directamente con Jesús. La pregunta que hace el Señor Jesús en este punto es, ¿quién dice la gente que soy? Y esa pregunta usted también debería hacérsela al día de hoy, hermano. ¿Quién es Jesús para usted, para su vida? Hágasela. Yo me la hago. Yo realmente también me la he hecho durante todo este estudio. ¿Quién es Jesús? Y dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos a esa pregunta, es que va a tener lugar Cristo también en nuestras vidas. Eso es lo que va a suceder. En este punto, el Señor llevaba más o menos 2 años y medio con sus discípulos cuando les hizo esta pregunta. Los discípulos lo conocían más o menos 2 años y medio, estaban con él recibiendo su enseñanza. La pregunta también aplica para usted sin importar cuánto tiempo lleva en la fe. ¿Hace cuánto tiempo usted recibió al Señor o hace cuánto tiempo usted está en el cristianismo? No importa si usted lleva 20 años, 30 años, 50 años, 10 años, un mes, 15 días, 3 años. Lo importante es cómo usted va a responder a esa pregunta. Porque al final de cuentas, esta pregunta la vamos a responder todos en el trono frente al Señor Jesús cuando nos la haga y va a repercutir en nuestra salvación. De eso depende la eternidad de cada hombre. Es determinante la respuesta que demos a esa pregunta porque de eso depende la eternidad de cada hombre. Al igual que los discípulos, nosotros podemos pensar, como dicen muchas personas o muchos filósofos hoy en día y durante el transcurso de la historia del siglo I hacia acá, que Jesús fue un buen maestro, que enseñó, que fue un buen rabino con buenas enseñanzas, o quizás que un gran filósofo que había entendido, que había comprendido el sentido de la vida, o quizás también un ser mitológico que no existió, pues porque al final de cuentas, si no se encuentran vestigios arqueológicos de Jesús es porque no existió, simplemente es un ser mitológico de la religión cristiana que sirve para identificar el bien. Y nosotros podemos dar esa misma respuesta cuando nos pregunten quién es Jesús. No, pues algunos dicen esto, o los otros dicen esta otra cosa, o sí, nos podemos referir incluso a sectas de qué es lo que dice el mundo acerca de Jesús. Pero lo que sí queda claro para nosotros es quién es Jesús para mí. Y eso solo está en mi corazón. Yo lo puedo responder inclusive con una doctrina, después de haber leído una teología sistemática cualquiera que sea, y puedo dar una respuesta doctrinal y decir Jesús es ¿sí? Es encarnado, es parte de la Trinidad, es hijo de Dios, ¿sí? Lo que profese mi fe, pero aún ni siquiera eso es determinante, sino lo que está realmente en mi corazón, es lo que hay en mi corazón, en mi comprensión real, en mi alma, en mi ser, de quién es Cristo para mí, que va a llevar esa respuesta. Y de eso se trata el estudio de hoy, de ver realmente cómo la gloria de Cristo como Mesías, que es la respuesta efectiva que da Pedro en este pasaje, va a determinar realmente nuestro estudio. Ahora, contextualizando un poco este pasaje, dice el versículo 13 de Mateo 16, que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda al norte, en la región de Galilea, al norte de Palestina o de Israel en ese siglo I, y es una región caracterizada por una influencia altamente gentil.
altamente gentil. Realmente el Señor no salió del país nunca, de su país natal, él iba a los suyos, pero en ese momento estaba ya en esta región con alta influencia gentil, y de hecho lo sabemos porque cuando Jesús está en este momento, pues no solo nos dice que está en la región de Cesarea de Filipo, sino que en unos pasajes anteriores, en el 15, el versículo 21, nos habla de ese encuentro con Jesús con la mujer extranjera, ¿cierto? Que dice que hubo una mujer extranjera que su hija tenía un espíritu inmundo y le rogó al Señor para que la sacara, y es la gran declaración del Señor que ha dicho que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta señora le responde, Señor, socórreme, y él le dice, no es bueno echar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dice, aún los perritos se sacian de lo que cae de la mesa de su Señor. Y es impresionante porque es la fe de esta mujer extranjera la que pone el Señor también como contraste con todo el rechazo que había tenido de su nación, de los propios judíos. En un pasaje paralelo nos habla también sobre esa nacionalidad sirio-fenicia de esta mujer, mostrándola como una gentil. Y de alguna manera también ya había sucedido los 2 milagros, la alimentación de los 5,000 y después la alimentación de los 4,000, entendiendo que la alimentación de los 5,000 va dirigida hacia los judíos como testimonio de esa obra, y la de los 4,000 más hacia los gentiles, también mostrando el poder del Señor, y las respuestas fueron diferentes. Entonces digamos que ya había tenido una respuesta un poco más positiva por parte de los gentiles el Señor cuando lanza esta declaración. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó acá con el Señor? ¿Apareció el orgullo? O sea, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos preocupamos qué dice la gente de mí. Si soy un buen creyente, si enseño bien, si no enseño tan bien, o si de pronto soy buen papá, o si soy mal papá, ¿cierto? Nos preocupa qué hay detrás de nuestro buen nombre. Pero el Señor estaba lejos de estar sintiendo el orgullo. Realmente el Señor estaba haciendo la pregunta, no buscando o alzar su orgullo, o que la gente entendiera, ahora sí saben quién soy yo, sino que el Señor está planteando esa pregunta por la implicación de salvación para toda carne que hay en esa respuesta. Por eso es supremamente importante la pregunta del Señor en este momento. Luego de este pequeño contexto, también podemos ver que el Señor, después de haberse preocupado, digamos, por toda esta capacitación de los discípulos, les pregunta primero lo que ellos respondieron, efectivamente. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es curiosa también la pregunta, porque si ustedes la ven, él está dando como la respuesta, está induciendo una respuesta. A veces nosotros hacemos preguntas induciendo de una vez la respuesta, porque él dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recordemos que el Hijo del Hombre es ese título mesiánico que tiene Jesús referente al libro de Daniel, ¿cierto? Al libro de Daniel. Entonces, es como, ¿quién dice los hombres acerca del Mesías? ¿Quién dice los hombres que es el Mesías? La respuesta era obvia, pues tenían que decir, es el Mesías, es el Cristo, pero realmente la gente respondía cosas diferentes, como nos dice el pasaje, es que pensaban que era Elías. Lo voy a volver a compartir, que algunos decían que era Elías, otros decían que era alguno de los profetas, ¿cierto? Que Juan el Bautista, ¿sí? Que de pronto había resucitado por su predicación, que Jeremías o alguno de los profetas. Digamos que estaban lanzando cosas al azar, pero se resistían realmente a entender que este era el Mesías del Señor. Cuando nosotros escuchamos este tema o este punto del Mesías, nosotros sí deberíamos preguntarnos, pero bueno, está bien, Cristo es Jesús y Jesús es Cristo y nosotros así nos referimos a él como Jesucristo, lo entendemos. Cristo es la palabra, por decirlo así, sinónima de Mesías,
del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento es Cristo. Realmente, incluso me sorprendió mucho porque la palabra Mesías solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento como tal. Es más un término que hace referencia a ungido. Pero quisiera contextualizarlos un poco a lo que debería implicar el tema del Mesías para los judíos del primer siglo. ¿Por qué era importante el Mesías en esta congregación? Nosotros sabemos que había una promesa de salvación por medio de Jesús, pero es que esto realmente era algo mucho más importante y por eso los judíos se habían resistido a creer en Jesús como Mesías, sobre todo porque su esperanza estaba puesta en algo terrenal y no en los lugares celestiales, que es el cumplimiento de la promesa en Cristo. Eso es lo importante. Digamos que incluso se habían presentado otros mesías antes de llegar a Cristo, y eso también lo vemos en las Escrituras, que obviamente no eran ningunos enviados por Dios ni nada por el estilo, sino que se habían levantado en armas porque querían hacer una revolución. Lo que les decía, el término Mesías como tal, la palabra Mesías solo aparece en Daniel 9, versículos 25 y 26, y es en la profecía de las 70 semanas. Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 60 semanas y 2 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y esa es la profecía que está haciendo Daniel, que tuvieron cumplimiento en parte en la llegada de nuestro Señor, en la entrada triunfante del Señor a Jerusalén la semana anterior a su muerte. A su muerte es el momento en donde aparece la palabra Mesías, pero realmente el Mesías tampoco es algo como tan específico como para decir, era claro que si se estaba atribuyendo el título de Mesías, entonces estaba siendo Dios. No era tan así, porque digamos que el término es como al ser ungido. Realmente lo que quiere decir Mesías o Cristo es el ungido, el ungido. Y hubo varios ungidos en el Antiguo Testamento. Hubo diferentes personas que pudieron ser el ungido en el Antiguo Testamento, porque nosotros debemos comprender que se deberían tener o se deberían distinguir 5 rasgos para un ungido del Señor o para un Mesías del Señor. Esos 5 rasgos nos los da el Antiguo Testamento y varias personas los pudieron haber presentado. Esos rasgos eran: un primero, que tenía que ser elegido por Dios, tenía que haber sido elegido de Dios, o sea, tenía que haber tenido un llamado por Dios. Eso lo podemos ver en personajes como Moisés, por ejemplo, cuando fue llamado desde la zarza por Dios. Él lo eligió, fue Dios el que lo eligió. No se levantó uno por sí solo, sino que hay un llamado previo del Señor. Un segundo como requisito, o más bien como segundo rasgo para un ungido, para un Mesías, es cumplir un propósito redentor con el pueblo de Dios. Es decir, esa es una misión específica para una persona ungida, para un Mesías, y es redimir al pueblo de Dios. En este caso fue redimir de la esclavitud a esta nación que estaba iniciando, un pueblo hebreo en Egipto. Al sacarlos, los redimió, ahí nuevamente con nuestro ejemplo de Moisés. También implica llevar juicio contra los enemigos de ese pueblo. El juicio fue llevado con las plagas y aún con la muerte de los egipcios al tratar de cruzar el mar que estaba abierto. Ese es el tercer requisito, y súper importante, ese tema de llevar juicio contra esas naciones enemigas del pueblo de Dios. Un cuarto requisito o rasgo es que se le da dominio sobre las naciones o sobre la nación misma del pueblo de Dios, que fue lo que sucedió con Moisés. Una vez salió, pues digamos que él lo lideró durante 40 años en la travesía en el desierto, y digamos que aunque no había un rey como tal o un mandatario como tal, y se estableció, digamos que la monarquía, o más bien esa nación dirigida por Dios, pues Moisés estuvo sobre el pueblo y lo dirigió como gobernante. Y el quinto es que
todas las acciones de esta persona, de este ungido, de este Mesías, son dirigidas por completo, y siempre va a ser dirigido en toda la voluntad y el control o la autoridad de Dios, pero digamos que es, mejor dicho, se ve la mano del Señor en cada una de estas obras. Entonces podemos ver diferentes ungidos en el Antiguo Testamento. Ya les conté sobre Moisés. En el periodo de los jueces, cada uno de ellos iba siendo ungido para una misión específica, digamos que se ve un rasgo, pero para nosotros es más común relacionarlo, por ejemplo, con el rey David. Lo fue en su momento Saúl, en ese momento también el rey David, y sobre todo porque en el rey David hay un pacto de la línea mesiánica para venir a terminar el cumplimiento de esa promesa o ese pacto por medio de Jesucristo. Pero hay para allá David, y hay para allá todo el linaje de los reyes de Israel, que fue más por la línea de Judá, y realmente por ahí es que viene la promesa por la tribu de Judá, es que se da el cumplimiento del Mesías, pero se consideraba aún que estos reyes estaban siendo ungidos por parte del Señor. Aún un incrédulo, como el tema de Ciro, el persa, es considerado un ungido del Señor. Ustedes me acompañan a Isaías 45. Vamos a poder ver esto. 45:1. Dice así. El título que aparece ahí en la Biblia, porque no son inspirados estos títulos, ¿no? Pero nos ayudan de pronto para ir comprendiendo el contenido del texto, es Ciro, instrumento de Dios. Y dice así: así dice el Señor a Ciro, su ungido. Su ungido. Es un ungido del Señor. El Señor lo escogió y lo eligió. A quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Entonces, ¿qué sucedía? Una vez el reino se dividió, digamos que el reino del norte primero fue asolado, fue llevado en cautiverio, pero el reino de Judá al sur fue llevado cautivo por Babilonia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los lleva cautivo, ¿cierto? Los lleva cautivos a Babilonia, y allá los tenía. Digamos que algunos estaban en posición de gobierno, como Daniel, que tuvo la posibilidad de gozar de privilegios de palacio, y en ese momento, cuando está gobernando como el imperio, digamos, que se estaba dando en esa región del mundo, era Babilonia, se levanta Ciro, y realmente yo estuve mirando cómo el imperio persa, siendo tan pequeño, se levanta tomando naciones cercanas y termina dominando toda la nación de Babilonia, siendo Babilonia un imperio realmente poderoso. Y es porque el Señor pone a Ciro, como lo veíamos hace un rato, como en ese lugar de juez, para juzgar a Babilonia por haber llevado cautivo y por haber asolado el pueblo del Señor. Ahí se levantó el juicio por medio de la mano de Ciro. Y Ciro es elegido para volver, en el famoso decreto de Ciro, para volver a llevar al pueblo de Israel a su tierra, y volver a restablecer tanto el templo como el muro de la ciudad. Es impresionante porque en Ciro inclusive podríamos ver un tipo de ungido del Señor. Es supremamente importante la figura del Mesías en el Antiguo Testamento, y por eso es tan importante para los judíos, y por eso ellos nunca pudieron reconocer a Cristo. Los que no lo hicieron no pudieron reconocer a Cristo como Mesías, porque era una imagen realmente importante, algo que en ellos habían puesto toda su esperanza. Entonces, esta figura también del Mesías estaba estrechamente ligada a la promesa de salvación y redención que nosotros tenemos desde Génesis 3:15, ¿cierto? Lo que se denomina el protoevangelio, en donde dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, desde ahí ya hay un propósito mesiánico en las promesas del Señor para con su pueblo, y era lo que estaban esperando. Cada vez, como nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, hay una revelación progresiva, es decir, poco a poco
se va mostrando al pueblo hebreo o a esa nación que iban haciendo, cuál iba a ser el propósito del Señor a través de su Salvador, de ese proceso de redención, de ese plan perfecto de redención. En Deuteronomio, el capítulo 18, verso 15 al 19, hay otra, digamos que otra promesa respecto a ese Mesías, respecto al ungido que iba a venir. Dice Deuteronomio 18, versículo 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Está hablando Moisés de que se va a levantar un profeta como él. Y dice, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que me muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Señor, que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esta es palabra que el Señor no ha hablado. Y eso es un poco más general para los otros profetas, pero los dos primeros versos, en donde habla de un profeta en particular, ¿cierto?, que se va a levantar, es una promesa mesiánica, es una promesa del Señor Jesús, que se cumple con nuestro Señor Jesús. Y esas esperanzas las empezaban a tener el pueblo judío. Ellos querían, o ellos creían, que el Mesías que iba a llegar era de esta forma, era fuerte, era contundente. Uno más. Ezequiel 21, verso 27. Dice así: arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. ¿El derecho de qué? De reinar. Dice el 26, así dice el Señor Dios, quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Y ahí después está hablando que va a haber uno al que le pertenece por derecho ese trono. El 28 dice, y tu hijo de hombre y tu hijo de hombre profetiza y di, así dice el Señor Dios acerca de los amonitas. Bueno, ahí da una profecía de juicio, pero lo importante acá es que hay un derecho propio que le pertenece única y exclusivamente a ese Mesías, a esa promesa. Y en Génesis 49, si no estoy mal, cuando Jacob está realizando las promesas o está bendiciendo a sus hijos, la promesa o la bendición sobre Judá, que no es el mayor, es que de él va a estar el león, como un león va a estar, como un león juvenil, como al acecho, como mucha fuerza, y que va a haber también como un león viejo, es decir, que cuando va a hacer con paciencia, va a salir el león de Judá, y nosotros así conocemos a Cristo como el león de Judá, que va a haber ese león por el linaje de Judá, que se va a sentar en el trono por siempre y para siempre. Ahí también encontramos promesa por medio de la palabra de Jacob en la bendición a sus hijos en Génesis. Y hace referencia también a este texto de Ezequiel 21, 27. Ahora, uno más. O sabemos, no, algunos salmos se conocen como salmos de tipo mesiánico. Dentro de esos, uno que para mí es bastante claro en cuanto a su contenido es el Salmo número 2. Y el Salmo número 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos toman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo
eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo es considerado como un salmo mesiánico porque habla sobre ese reinado del Señor, y así está titulado incluso acá en la Biblia, el reino del ungido del Señor. Entonces el Antiguo Testamento hace un énfasis realmente fuerte en esa promesa de salvación por medio de un Mesías, de un ungido. Uno más. Isaías 9, desde el verso 1, dice así: pero no habrá más melancolía para que, perdón, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitan en tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta profecía, por ejemplo, se cumple cuando Jesús está precisamente en la tierra de Galilea hacia el norte, en donde está en la tierra de Zabulón y de Neftalí, como dice ahí, de Galilea de los gentiles, y hacia allá predica bastante el Señor, incluso está cerca de Capernaum, en donde hace varias de sus obras y de sus milagros, en donde está sentado el Señor. Inclusive para nosotros también es citado en el Nuevo Testamento Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. El ungido era una promesa de rey, sentado en su trono, en su trono. Es el énfasis que tiene realmente el Mesías en el Antiguo Testamento. El versículo 7 dice: él aumentó su soberanía y de paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, y desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, es decir, que se va a sentar en el trono, es un rey. Y en Isaías encontramos buenas porciones de profecías acerca de Cristo que se cumplen con Jesús. Y de hecho, para mí una de las más claras es el capítulo 53 de este mismo libro de Isaías, que nos habla inclusive desde el 52, desde antes desde el 52:13, que habla de de esa forma en que fue inmolado el Señor Jesús, de cómo el Señor es presentado como un cordero para el perdón de los pecados. Entonces, desde el 52:13 en adelante y todo el 3 y todo el 53 nos va a hablar sobre esa obra de Cristo perfecta en la cruz. Yo creo que los judíos, como los judíos de hoy, en ese momento, en el primer siglo, habían olvidado esta porción de Isaías 53, porque ellos esperaban ese rey triunfante, pero ese no está aquí en Isaías 53 al comienzo, ¿cierto? No lo está, porque fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, hace toda la obra en la cruz, ¿cierto? Fue oprimido, dice el versículo 7, fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, etcétera, etcétera. Está todo el proceso de la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Y dice el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí vemos a Cristo en toda su obra terrenal por completa, pero parece que los judíos quitaran, tanto los de hoy como los de ese primer siglo, y no reconocieran que Cristo venía ahí. Ahora, Cristo claramente no es un ungido, sino es el ungido, es el Mesías, y cumple esas 5 características de un Mesías. Las cumple a la perfección. Primero, él fue llamado por Dios. Dios es el que lo llama a él, ¿cierto? Es el que es enviado, para la obra. Tenía un propósito redentor, salvar a la humanidad. Ese era el propósito. No solo, pues inicialmente era para el pueblo de Dios, pero no solo era el pueblo de Dios al final. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Y un papel que también es crucial en el Mesías, pero que a veces no nos gusta tanto, es que él va a traer juicio y trajo juicio sobre el impío, sobre los enemigos del pueblo de Dios, sobre los enemigos de Dios. Acá mismo el versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también, segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 10 nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces el Señor va a traer, el Señor Jesús trajo juicio después de haber hecho su obra. Ahora, él tiene también como cuarta característica el dominio sobre las naciones. Apocalipsis 1 dice, el versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, o sea, el rey de reyes, de todos los reyes de la tierra, sobre todas las naciones, crean en él o no, él es soberano sobre todas las naciones y sobre toda la tierra. Eso cumple el cuarto rasgo. Y el quinto rasgo, ¿cierto? Que todo fue dirigido, que está dirigido, o si está dirigido por Dios, por Padre, es a la perfección, y es la declaración que también hace el mismo Señor Jesús en Juan 3, en el verso 34, que dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. No sé si ustedes recuerdan que en una de las profecías que vimos del Antiguo Testamento decía, de hecho es en Deuteronomio, cuando dice que va a venir un profeta como Moisés, dice que Dios va a poner sus palabras en su boca. Y acá está diciendo Jesús, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Él tenía el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Es decir, que toda la obra de Cristo realmente sucede bajo el poder, el cuidado, la supervisión de Dios Padre, como sucede con todas nuestras vidas, pero en este caso particular para que se cumpla todo. Jesús cumple todos y cada uno de esos 5 criterios de un ungido. El punto es que Él es el ungido, es el único en su género. Ya no se requiere otro. Si usted está esperando otro Mesías, no existe. Si alguna persona está esperando otra esperanza, valga la redundancia, esperando otra esperanza, no va a llegar, porque ya llegó, ya vino y ya fue. Cumple la profecía de Isaías 53 por completo, no faltó nada de lo de Isaías 53 para que se cumpliera. Y ahora Pedro, aunque respondió correctamente, ¿cierto? En el versículo, volviendo a nuestro texto de Mateo 16, cuando le responde a Jesús, ¿cierto? Dice Simón Pedro, versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Perfecto, ¿lo entendió? Seguramente tuvo que haber pasado por todos estos pasajes del Antiguo Testamento y comprendió la verdad. Cristo es el ungido. Bien, felicitaciones a Pedro. No, eso no es tan fácil como que yo, con mi entendimiento, con mi inteligencia, llegue hasta allá. Solo el Padre puede revelarme a Cristo. Solo el Padre en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos da el conocimiento para que tengamos la esperanza de Él. Es lo que le dice el Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, solamente el Señor, solamente Dios nos puede revelar a Cristo en nuestros corazones. No hay otra forma. Quisiéramos que existiera otra forma. Quisiera que hubiera un método, 5 pasos, 3 pasos, una oración, alguna cosa para que pudiera entrar, para que entrara este conocimiento en nuestro corazón. Pero la única forma es que sea el Señor el que ponga esa fe en nosotros, en nosotros. Y esta verdad es fundamental, poder comprender que Cristo, o más bien que Jesús es Cristo, que es el Mesías. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice,
Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es el Mesías del mundo entero, del mundo entero. Los budistas, los islámicos, lo que sea, cualquier otra religión, no tienen otro Mesías diferente que Jesús. No van a encontrar la esperanza de vida eterna diferente a Jesús. El versículo 27 de ese mismo capítulo nos dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y este tema de la unción es esa revelación particular de Jesús en nosotros como Señor. Por eso dice que no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Tenemos necesidad de maestros porque por eso también están instituidos en las escrituras y los maestros son necesarios en la iglesia. Qué bendición tan grande nuestro pastor Fernando, de verdad, domingo a domingo nos bendice el Señor con su vida, pero acá cuando dice que no hay necesidad de que nadie les enseñe es porque no lo encontramos en las escrituras, pero es revelado por el mismo Padre, es el Señor. Bueno, y entonces todos los pasajes que leímos hace un rato y el reinado de Cristo, ¿qué? ¿En dónde queda ese Mesías rey? ¿Cierto? ¿En dónde queda ese Mesías rey? Primera de Corintios 2, verso 8, dice así: esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habían crucificado ¿a quién? Al Señor de la gloria. Cristo es Señor de la gloria, es Señor de la gloria en este momento. Apocalipsis 3:21 dice que al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿En dónde está Jesús en este momento? En su trono, en el trono de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado en Hechos 7, si no estoy mal, 7 y 8, él dice, veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Veo los cielos, lo vio allá sentado en los cielos, en el trono. Uno más. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ya es el rey, ya es el rey. Y también entendemos que este derecho mesiánico lo pone como cabeza de la iglesia. Un segundo punto, quedan dos, pero ustedes saben que el segundo y el tercero son supremamente rápidos, es que esta implicación de Jesús como Mesías implica también una función como sacerdote. Impresionante, pero es así. Hebreos 3, de hecho, ahora nos hizo una muy buena presentación de esta necesidad del sacerdote mesiánico como Jesús para poder tener salvación. Entonces voy a repasar algo así muy rápido ya para ver esa necesidad del Mesías sacerdote. Y ese versículo 1 y 2 nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fue designado por el Señor, por Dios, para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote en nuestra salvación. Fue delegado por Dios para esto, ¿cierto? Y lo que les decía, esto nos lo enseñó ahora hace un par de semanas. Nuevamente ahí, en Hebreos, el capítulo 7, el verso 26, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Necesitábamos un Dios, un sacerdote sin pecado, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Era necesario que este fuera el Mesías, un sacerdote que vino
para quitar el pecado. Y esa obra es completa. Capítulo 9, verso 12. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Después de este sumo sacerdote, no necesitamos otro sumo sacerdote. Se acabó la necesidad de ese sacerdote para presentar las ofrendas por el pecado. Es un sacerdote eterno. Y Hechos, en uno de los discursos de Pedro, Hechos 3, el verso 26, dice: para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Entonces toma esa función del sacerdote para una bendición. ¿Qué bendición? Una bendición eterna, que es quitar el pecado, apartarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados para hacernos santos. Nos santifica de alguna forma este sacerdote, o nos santifica de alguna forma, no, nos santifica este sacerdote por su obra redentora en la cruz. Y uno más, era necesario, es el tercer punto, que este Mesías fuera hijo de Dios, o que Jesús, hijo de Dios, muestra su gloria como Mesías en ese punto, siendo hijo de Dios. Entonces, volvamos a Mateo 16, ¿cierto? Nuestro pasaje que estamos mirando muy por encima, no estamos haciendo un estudio profundo acerca de esto. Vuelvo, les digo, este estudio ya se hizo en la predicación del pastor. Pero la respuesta de Pedro en el verso 17, en el verso 16 es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y era necesario que estas dos cosas se dieran. Da dos títulos, Pedro, de Cristo acá. Es el Mesías y es el Hijo de Dios. Es el Mesías y es el Hijo de Dios. Maravilloso, maravillosa realmente esta afirmación de Pedro. Y es un aspecto mesiánico también que Jesús debía cumplir. Debería ser el Hijo de Dios, ¿sí? Es lo que les digo, es un poco más común para nosotros entenderlo un poco, ¿cierto? Cuando entendemos a Jesús como Hijo, porque lo vemos en la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces a Jesús le corresponde el segundo lugar en mención, porque es el Hijo, ¿cierto? Y el tercero es el Espíritu Santo. Salmo, volvemos a nuestro Salmo mesiánico. El Salmo 2, el verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Era necesario que ese Mesías fuera hijo de Dios, hijo de Dios. Nuevamente en el Antiguo Testamento, Isaías 42, verso 1, nuevamente viendo esas profecías del Mesías, dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿Se acuerdan cuando, en qué otro pasaje aparece esa complacencia del Señor? Cuando Jesús sale de ser bautizado en Mateo, el Señor hace esa referencia: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. También aparece en la transfiguración. Pero el punto es que el Señor se complace en él porque él es su hijo. Es en el único en quien tiene complacencia, en el Mesías y en su hijo. Entonces ya habíamos hecho alguna referencia sobre sobre eso de ser hijo de Dios. De hecho, algunos podrán ver en mi otra pantalla, la del celular por la que estoy hablando, la imagen que yo tengo con mis niñas. Dicen, a mí no me consta, que son muy parecidas a mí, De hecho, las ven y son sus hijas. Entonces, es porque la naturaleza, hay una misma naturaleza con los hijos. Mis hijas tienen mi ADN, de alguna forma, si se hace una prueba de ADN, pues va a dar como resultado que son mis hijas. Y eso es lo que quiere decir esto. Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, tienen una misma esencia divina, No hay una creación, no hay una delegación, no hay un inicio como tal, y eso ya lo habíamos visto en la eternidad de Dios. Un par de pasajes simplemente para ilustrar este punto. Juan 5:26 dice así:
porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y solamente Dios puede tener vida en sí mismo. Ninguna otra persona, ningún otro ser creado puede tener vida en sí mismo, solamente Dios. Y en este caso vemos que el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Lucas, el capítulo 1, el verso 32, dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Se está anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se está haciendo referencia a que Él va a ser llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, porque así es. Es importante también que era necesario que Cristo fuera Hijo de Dios. Romanos 1:3 dice así: en el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de Eve, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Es decir, que solamente la santidad, ¿cierto? Alguien santo podía hacerlo. ¿Y quién lo podía hacer? Dios. En este caso, su Hijo, que tiene la misma divinidad. Era indispensable que el Mesías fuera el Hijo de Dios. Efesios 4, verso 13, también nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos oír al Hijo de Dios, porque al final de cuentas, este es el plan perfecto de redención que era necesario que se cumpliese, que fuera ungido, o que llegara este ungido, el Mesías nuestro, ¿cierto? Que fuera inmolado, que cumpliera su rol como sacerdote, que fuera el único que podría cumplir con los requisitos que podría ser solamente el Hijo de Dios. Eso es supremamente importante. ¿Y ahora qué? Nosotros hemos tenido esa revelación y ahora gozamos del cumplimiento de las promesas hasta cierta parte, como explicaba ayer Sergio en su presentación. Y terminaba Malaquías con esto de la esperanza del Elías, ¿cierto? O sea, quedaba como un poco abierto ese libro. Queda para nosotros eso, ver la gloria mesiánica de Jesús en el reino milenial. Vamos a estar con Él en el milenio, gobernando en la tierra. Cuando venga por nosotros y estemos en las bodas del Cordero junto a Él, también lo vamos a ver. Vamos a estar en las bodas del Cordero, la boda de la iglesia con Jesús, mientras Él está ejecutando juicio en la gran tribulación en la tierra. Y vendremos con Él en el cielo a reinar con Él, con el Hijo de Dios, por 1000 años, para que después de esos 1000 años tengamos que la eternidad con nuestro sumo sacerdote, con el Hijo de Dios, con nuestro Mesías, con nuestro ungido. Y esto queda abierto. El Antiguo Testamento, en Malaquías 4, 5 y 6 dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento con este libro, cuando cierra, queda abierto. Queda la esperanza. ¿La esperanza de qué? Del Mesías que va a venir, precedido por Elías. Algo de lo que nos explicó Sergio ayer, que se cumple en parte con Juan, ¿cierto? Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en sus últimos 2 versículos, dice, y si alguien, dice en el último versículo, en el versículo 20, y en el 20 y el 21 dice: el que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Otra vez, la puerta abierta, la esperanza mirando hacia el futuro, el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Es importante saber esto porque así como los judíos tuvieron que haber quedado con esa esperanza, nosotros ahora quedamos con nuestra esperanza en Cristo después de que fue revelado el Mesías. 2 últimos versículos que quisiera, o un último pasaje que quisiera que miráramos, que está ahí mismo en Mateo 16. Un par de versos más adelante, que dice así. Mateo 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Sumamente importante, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Qué recompensa espera usted de parte del Señor Jesús cuando venga en su gloria? Supremamente importante la gloria de Cristo como Mesías, cumplimiento de toda la promesa de redención, el plan perfecto de redención para usted y para mí. ¿Cuál va a ser la respuesta cuando le pregunten quién es Jesús? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús para usted, mi hermano? Respóndase, pero no viendo la teología, no viendo las escrituras, viendo su corazón. ¿Quién es el Hijo de Dios para usted? ¿Quién es ese Cristo? Oremos. Señor, eres bueno, Señor, eres siempre bueno, y es impresionante ver cómo desde antes de la fundación del mundo, Señor, se estaba elaborando el plan perfecto de la redención con el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, a quien vino como cordero inmolado a padecer el escarnio, Señor, a padecer en sufrimiento, en carne, por cada uno de nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su sangre y viendo todo el padecimiento que tuvo que pasar, como nos lo narra previamente Isaías, y como después lo vemos en cada uno de los evangelios que ocurrió, donde fue llevado a un juicio completamente injusto, donde fue condenado sin haber cometido ningún delito, ningún pecado, en donde padeció hasta la muerte, en donde tuvo, o más bien fue puesto entre delincuentes, entre malhechores, Señor, y ni siquiera tuvo una tumba para él. Es impresionante toda la humillación y toda la carga, Señor, de vergüenza que tuvo que soportar tu Hijo Jesucristo, haciéndose pecado por nosotros. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado, Señor, para que nosotros tuviéramos esa redención, y es infinita tu gracia. Queremos darte gracias porque esa promesa tuvo su cumplimiento perfecto, Señor, en Cristo Jesús. Una promesa desde Génesis, Señor, en donde el hombre cayó y tú elaboraste el plan redentor, y que aún hoy, aunque ya se dio y ya los poderes satánicos fueron completamente derrotados y destruidos en la cruz del Calvario, porque Cristo fue resucitado, y eso muestra que fue aceptado ese sacrificio perfecto de Cristo. Aún estamos esperando que se termine de cumplir las promesas por medio de Cristo en la perfección de cada uno de nosotros, en nuestra santificación para la glorificación del Hijo, y que, como es también tu palabra, que toda rodilla que hay en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante el nombre que es sobre todo nombre, y que es el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien estamos elevando esta oración. Amén.